Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos desarrollando nuestra serie sobre el Espíritu Santo en la conducta cristiana. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos libera por medio del perdón. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo el pecador vive oprimido bajo un estado de opresión espiritual que lo refleja en culpabilidad, miedos, fobias y hasta en ansiedad por carecer de esperanza. Primera de Juan 1:7. Para no sentir los ataques de ese estado emocional, la persona trata de reprimir los sentimientos de una conciencia culpable, recurriendo a escapes como placeres temporales y esperanzas infundidas, Romanos 1:28. Pero cuando aceptamos participar en una de las obras más maravillosas que el Espíritu Santo realiza por medio del arrepentimiento, la confesión de pecados y el perdón, podemos decir como David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. Vamos hacia el primer punto que dice: el que reprime u oculta su pecado vive bajo maldición. Punto A. Dice: es imposible negar el pecado y sus efectos. Vamos a estar en Génesis 4. Veámoslo bajo el diálogo que se hizo entre Jehová Dios y Caín. Verso 9. Acá este verso se comienza con la pregunta que tenía el propósito de investigar con cuidado. Dice: ¿dónde está Abel, tu hermano? No porque Dios ignorara acerca del asesinato que Caín cometió contra su hermano, sino por la oportunidad que esta pregunta le daba a Caín. De esta manera él podía haber confesado su pecado, arrepentirse y encontrar el perdón. Pero lamentablemente el corazón de Caín estaba ensañado y endurecido. De ahí su respuesta en este mismo versículo 9, donde le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Verso 11. Ante esa actitud, Dios dictó contra él una sentencia irrevocable. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 14. Al instante se percató de las 4 maldiciones que pesarían sobre su alma. 1. He aquí me echas hoy de la tierra. 2. De tu presencia me esconderé. 3. Seré errante y extranjero en la tierra. Y 4. Cualquiera que me hallare me matará. A lo que le respondió Jehová en el verso 15: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. En otras palabras, no se le concedió el alivio de la muerte, sino que cargaría con su maldición el resto de su vida. No todos tienen que llegar al extremo que lo hizo Caín. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Qué bueno es entender que si por un lado nadie puede evadir la responsabilidad de su pecado, por el otro nadie tiene que vivir con esa maldición por el resto de su vida, porque en Cristo tenemos salvación y hay salvación para todos. B. El pecado oprime espiritual, emocional y físicamente. Seguimos en el Salmo 32. Para explicarlo, consideraremos el caso de David. Dice que él cayó en una depresión espiritual profunda cuando ofendió a Dios con los pecados de adulterio y homicidio. Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Según él,
podía ocultarlo y debido a su poder e influencia religiosa, nadie intervendría en su vida. Por eso decidió callar y dejar a Dios de lado. Lo que no contó fue con las consecuencias que experimentaría en su vida. Él lo explica así, Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Al interrumpirse su relación con Dios, su fervor espiritual descendió, junto con su ánimo, al punto que su salud física se afecta tanto que él siente que sus huesos se envejecieron. Los psicólogos modernos dicen que los problemas espirituales se reflejan en crisis emocionales, las cuales se convierten en enfermedades físicas. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Con esto decimos que existe una relación tan estrecha entre estos elementos que constituyen la existencia humana, que cuando uno de ellos sufre, los demás son afectados. El espíritu, refiriéndose al neuma, el alma a la psique y el cuerpo al soma. Son susceptibles a las mismas experiencias, aunque en distinto nivel y grado. Por eso, un conflicto espiritual puede degenerar el cuerpo hasta afectarlo. Punto C. La confesión y el perdón producen paz y gozo. Salmo 32, verso 5. Sigue David hablando donde dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David, movido por el Espíritu Santo, utiliza el proceso que se enseña a través de las Escrituras. Vamos a ver, el reconocimiento de su culpa. 2, un arrepentimiento sincero. 3, una confesión total de su pecado. 4, confianza en la gracia de Dios. 5, la aceptación del perdón. Y 6, la obediencia al Espíritu Santo. Salmo 40, del 2 al 3 dice David, cómo David alaba y glorifica a Dios por su liberación espiritual, emocional y física, cuando dijo: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así que si hubiera en nosotros alguna opresión, raíz de amargura o un pecado oculto, abramos nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos libere, para que nos haga libre. Pueden continuar leyendo este mismo salmo en los versos 6 y 11 para que sigan disfrutando del testimonio de David. Pregunta: ¿cuál fue la diferencia que hubo entre los sentimientos de culpabilidad de Caín y los de Abel? Punto 2. Hay prosperidad y vida eterna para el que confiesa y se aparta del pecado. A. Porque no prospera. ¿Por qué no prospera el que oculta su pecado? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, porque su conciencia lo acusa, porque ésta posee facultades morales que se expresan. Para describir esta capacidad moral del ser humano de distinguir entre lo bueno y lo malo, hallamos la palabra suneidesis en el Nuevo Testamento, y Pablo reconoce que esta característica está presente en todos. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Resumiendo, el que mantiene
un sentimiento de culpa en su conciencia, no puede prosperar porque en su interior tendrá una voz acusadora que no lo dejará estar en paz consigo mismo. 2. Su voluntad queda debilitada al ocultar un hecho maligno. Toda maldad deja huellas tanto en la víctima como en el victimario. Hacer algo ilegal como robar o inmoral como adulterar o cobarde como mentir se convierte en un fracaso que hace descender al individuo a un nivel inferior en su vida. Si en ese momento no tiene la capacidad de levantarse o corregir su conducta, el siguiente paso es justificar su error. Podrá decir, errar o equivocarse es de humanos, o todos lo hacen tarde que temprano. 3. Dice, obstaculiza la prosperidad, porque un pecado encubierto afecta la comunión con Dios. Primera de Juan 3:20, el apóstol se refirió a esto cuando dijo, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La Biblia exige, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, segunda de Timoteo 2:19. Si creemos que la base de la prosperidad de una persona es su relación con Dios, el proverbista ve como único remedio confesar los pecados y apartarse de ellos para alcanzar misericordia. Nos lo dice en Proverbios 13 en su segunda parte. Punto B. ¿Cómo se engaña el que niega su pecado? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aunque Juan usa estos verbos en primera persona, en plural, incluyéndose a sí mismo, él se está refiriendo a los que niegan sus pecados o se justifican a sí mismos pretendiendo que no tienen de qué arrepentirse. Tanto en tiempo de Juan como en el nuestro abundan los que hacen sus propias normas morales y educan su conciencia a no ver como pecado muchas de las cosas que sí lo son. Estos no solo se engañan a sí mismos, sino que hacen al Señor mentiroso porque contradicen lo que Él declara en su palabra. Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Además, todos nacimos bajo la influencia del pecado original que viene de que viene de Adán. Y cometimos el pecado voluntario cuando por nuestra cuenta actuamos fuera de la voluntad de Dios revelada en su palabra. C. ¿Quién puede perdonar y dar vida eterna? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol nos amplía que después de la confesión sincera sobre la base de una fe en Cristo, el pecador haya perdón y limpieza para la sanidad de dos males que lo dominan. 1. La culpa de sus pecados. Jesús, para liberarlo, le concede la gracia del perdón. 2. Del poder del pecado. Jesús, para librarlo, lo limpia de toda maldad. Así es como Dios nos ha provisto en la persona y obra de su amado Hijo, Jesucristo, lo que necesitamos para deshacernos de la carga del pecado y recibir así la bendición de la vida eterna. Por eso la canción del creyente liberado dice, yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor.
cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por amor. Libre soy por la gracia de Jesús, libre soy. Compartamos esta bendición, no dejemos de decir a otros la esperanza que los puede llevar a retomar sus vidas, levantar sus cabezas o vencer en áreas que los tienen atrapados. Pregunta: ¿cuáles son los beneficios de confesar nuestros pecados? He llegado a la reflexión que dice: el perdón, una obra maravillosa que el Espíritu realiza en quienes dejan de encubrir su pecado o sus errores y quieren liberarse de una carga de maldición en sus vidas. La persona que no ha experimentado el perdón de sus pecados por la fe en la sangre de Jesucristo vive en un estado de culpabilidad y opresión. En nuestra invitación, te digo, convirtámonos en mensajeros del perdón para sacar de su profunda fosa a gente que jamás va a prosperar de otra manera. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, dice Santiago 5:19 al 20. Para nuestra próxima semana veremos cómo el Espíritu Santo resiste la soberbia y el orgullo.